Este es un programa de Enquiridion, entendiendo los tiempos. Al final hay una cabeza falsa, por así decirlo, que la ve en el sueño Nabucodonosor. Ajá. Pero al final viene la verdadera cabeza, Sí. que es una roca preciosa, no de este mundo, como dices. Con manos de hombre. Ajá, y no Ajá. son materiales humanos, Sí. sino es una roca, un material que viene del cielo, que es Jesucristo, no cortado con mano de hombre, y que va a ser puesta como cabeza de todos los reinos para siempre. Y pagó el precio. Y pagó el precio de esa manera, ¿no? Está increíble. Pues dice, para algunos tropezadero, pero para Dios y para nosotros es preciosa. La piedra que los edificadores desecharon viene a ser cabeza del ángulo. Y Sí, obra preciosa. Está increíble. Es increíble. Sí, fíjense que ¿se acuerdan que hay una parte en Cantares donde se habla de Jesucristo, ¿no? Que él tiene, su cabeza es de oro, ¿se acuerdan? Capítulo Sus 5. cabellos. Capítulo 5. Sí. Eh, Cuando dice que es tu amado más que otro amado, ¿no? Sí. ajá, ok. Aquí Aquí está, es Cantares capítulo 5, versículo 11, donde habla de Jesús como la cabeza de oro finísimo. Qué tremendo, la descripción de Jesús como la verdadera cabeza. Sí. La cabeza de esa imagen era de oro, pero la verdadera cabeza es de oro finísimo. Sí. Qué tremendo, ¿no? Sí. O sea, la cabeza que tenemos, que es Jesucristo, es de oro, pero no de cualquier oro, no de 14 quilates, sino de un oro finísimo. Sí. Qué tremendo, ¿no? Sí. Bueno. Algo celestial. está padre. Y bueno, entonces veo esto, ¿no? Jesús, aquí Daniel como tipo de Cristo, pues quiso que Darío quiso colocarlo como la cabeza, pero aquí encontramos algo que nos habla también pues ya de estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Cómo la humanidad entera se opone a esta cabeza, ¿no? Porque aquí podemos ver que entonces los sátrapas y los gobernantes, los otros dos gobernantes, no estuvieron de acuerdo con esto que Darío pretendía, ¿no? Colocar a Daniel como la cabeza. Entonces hubo oposición de los gobernantes, eso es interesante. Sí. Y podemos ver cómo en estos tiempos también, pues no solamente los gobiernos, sino las naciones enteras, los pobladores de la tierra, como dice el Salmo 2, ¿no? Uh-huh. Dice que los pueblos piensan cosas vanas y quieren desligarse de Dios y de su ungido, ¿no? Y entonces yo veo esto, lo relaciono el Salmo 2 con esta parte de Daniel, porque las naciones no quieren a Cristo como cabeza, ¿no? Y aquí los sátrapas y los gobernantes, como no encontraban manera de deshacerse de Daniel, de matarlo literalmente, de deshacerse de él por la envidia que tenían, porque él era superior, ¿sí? Entonces ellos dijeron, pues ¿de qué manera podemos perjudicar a este hombre? En su vida moral, en su vida diaria, no hay ningún detalle del que podamos agarrarnos para arrojarlo al foso de los leones, ¿no? De Cristo. Exactamente, porque Jesucristo es santo, dice Hebreos, inocente, ¿no? Apartado de los pecadores, ¿no? Y hecho más sublime que los cielos. Amén. O sea, Jesús es inocente en toda la extensión de la palabra. Amén. Entonces, ahí también podemos ver cómo Daniel es un tipo de Cristo, porque así como Daniel es inocente y fue culpado injustamente y a través de mentiras, ¿sí? También, bueno, más bien no mentiras, porque estos sátrapas después dicen, pues en lo único donde podemos acusarlo es en su vida devocional. Entonces ellos planearon el poder seducir a Darío y decirle, Darío, pues se nos ocurre una gran idea. A ver qué te parece. ¿Qué te parece si en el lapso de algunos días no se haga peticiones, ni rogativas, ni nada a ningún dios, ni a ningún ser humano, sino solamente a ti? Entonces Darío pues dijo, pues como quieran, muchachos, adelante, ¿no? Si eso es lo que quieren, adelante, ¿no? Entonces aquí también vemos como un poquito la vanidad que tenemos todos los seres humanos, y Darío ahí fue tocado, ¿no? Ahí fue, pues cayó en la trampa, ¿no? No es que estos sátrapas y gobernantes realmente vieran a Darío como un dios, sino que era su estrategia
porque sabían de Daniel su vida devocional. Seguramente lo estudiaron por algún tiempo a Daniel y se daban cuenta de su vida devocional, ¿no? 3 veces al día se arrodillaba delante de Dios a buscarlo. Entonces dijeron, esta es la manera de poder atraparlo, ¿no? Y entonces, pues hicieron que Darío cayera en la trampa, ¿no? Darío firmó un decreto y según las leyes de Media y de Persia, aunque el rey mismo afirmara un decreto, él mismo no lo podía deshacer. ¿Por qué? Porque había como una creencia, ¿no? Que como los reyes también tenían una relación directa con los dioses y hablaban con los dioses, tenían conversaciones con los dioses, entonces la palabra que dijera el rey, pues provenía de los mismos dioses. No había por qué debatirla, no había por qué cambiarla, no había por qué discutir lo que ellos firmaban con sus anillos como decretos, ¿no? Sí. Entonces, Darío quedó atrapado en su propia ley y firmó la ley, ¿de acuerdo? Esa ley que prohibía que se adorara por un tiempo a cualquier dios y a cualquier ser humano y solamente se tenía que adorar a Darío, ¿no? Entonces, pues vemos que esa es la oposición. Una de las oposiciones que yo veo en estos últimos tiempos es a través de las leyes que se establecen en los gobiernos, ¿no? Eso es desligarse de Dios y del ungido, ¿no? Porque las naciones, los príncipes y los gobernantes, según el Salmo 2, dice, rompamos sus ligaduras, ¿no? O sea, y yo una vez estudiando esa palabra ligaduras del Salmo 2, significa cadenas, también significa cadenas. Entonces, mucha gente se siente como encadenada a Dios. O sea, los seres humanos en general están de una u otra manera ligados con Dios, en algo. Simplemente nuestra conciencia natural como humanos que nos da como un sentido de como de bien y mal, por así decirlo. O sea, al final el espíritu de Dios está en todos los hombres porque Él sopló el aliento de vida. Entonces, de alguna manera, como dices, estamos ligados a Dios simplemente por el hecho de que el aliento que Él sopló y que está en nosotros y que nos hace respirar es el aliento de Dios. Entonces, de alguna manera eso nos hace estar como ligados al Señor, pero pues por el pecado y todo eso nos lleva a ir en contra de Dios, ¿no? Entonces, sí está bien grueso que al final todos los hombres tenemos algo de Dios, por así decirlo, y el Espíritu, ¿no? Que al final cuando creemos en Él, el Espíritu de Dios como que reanima o revive nuestro espíritu humano, se mezcla con eso y es cuando podemos buscar al Señor y todo eso, ¿no? Pero pues sí, al final todos los hombres, aunque no conozcan de Cristo, tienen, como dices, esa ligadura, ¿no? Con Dios, ese enlace con Él. Sí. Y cuando la rompen, pues pasa a Romanos, lo que explica Pablo en el capítulo 1 de Romanos, ¿no? Que los entrega a su mente reprobada, su conciencia es cauterizada, entonces hay como un rompimiento. Sí, exacto, está bien tremendo eso. Y yo veo que entonces la humanidad, los pueblos, las naciones, los príncipes de este mundo quieren constantemente desligarse de Dios y de su ungido que es Jesucristo, ¿no? Entonces ellos proclaman con voz en cuello, ¿no? No queremos tener nada que ver contigo, Dios, ni con tu ungido, ¿no? Y entonces una de las manifestaciones para desligarse de Dios es a través de muchas leyes, ¿no? Que se están aprobando, que son abiertamente en contra de los principios espirituales que Dios nos ha dejado en su palabra, ¿no? Y yo veo que esa es una de las cosas que de pronto quieren, utiliza la humanidad para desligarse de Dios, de Cristo, y de que Jesús no sea la cabeza que Dios quiere, ¿no? Y pues, ¿quiénes son los que aprueban a final de cuentas las leyes? Pues son los gobiernos, ¿no? Son los gobiernos, ¿no? Y me doy cuenta de esto. Entonces, pues aquí hubo como esta oposición. Y es interesante la respuesta de Daniel. Y la respuesta de Daniel siempre es impresionante, muchachos, porque fíjense, cuando él se entera del edicto del rey Darío, de que había firmado y que no se podía revocar ya ese edicto, fíjense lo que dice el versículo 10 y 11 de Daniel 6. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, dice, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba
y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron, ¿sí? Encontraron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. O sea, cuando se firmó esta ley, Daniel no se amedrentó, ¿no? No dijo, ay, Dios, me van a echar al foso de los leones, ¿no? Sino que él, al contrario, o sea, aquí entran muchos versículos. Por ejemplo, entra, pues lo que dice Apocalipsis, quiero buscarlo, Apocalipsis 12, versículo 11, dice, ellos la han vencido por medio de la sangre del Cordero, dice, y de la palabra del testimonio de ellos, dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, Daniel, aún sabiendo la ley, no se amedrentó, sino dijo, no importa, o sea, él menospreció su vida hasta la muerte. Sí. No importa que me encuentren, mi vida devocional no va a ser tocada, el diablo no va a frustrar mi vida de oración con Dios, ¿no? Porque fíjense, los sátrapas lo que querían era matarlo. Sí. Pero hay algo detrás de eso. Satanás quería frenar la vida de oración, eso que trae el reino de Dios a la tierra. Satanás estaba más allá de matar a Daniel. O sea, Satanás quería frenar el canal de comunicación con Dios. Y eso nosotros también tenemos que verlo. Nada puede afectar nuestra vida devocional con Dios. Nada. Sí. Satanás es el más interesado en frustrar cualquier cosa para que dejemos de orar. Y es lo que estamos viendo aquí. Entonces Daniel menospreció su vida hasta la muerte. No me importa que me echen al foso de los leones y sea devorado por ellos. O sea, yo no puedo detener mi vida devocional con Dios. Sí, vas a decir. Sí, ahorita que dijiste eso, está bien interesante porque lo que dices de Satanás en el sacerdocio, según este orden que nos dio el Señor Jesucristo por su sangre, Sí. pues el gobierno de Dios se establece a través de la alabanza, la adoración, la intercesión y la expresión de eso en nosotros, ¿no? Que nosotros seamos el mensaje en nuestra vida. Como Daniel estaba haciendo una expresión de Jesucristo. Y ahorita que estamos como platicando, como que se está abriendo. Pero está bien padre porque Satanás sabe cuál es el propósito de Dios. De alguna forma. O sea, no tiene el espíritu, no se le revela ni sabe cómo, pero como que entiende el fin, ¿no? Porque el Señor se lo profetizó en el jardín del Edén, ¿no? Génesis capítulo 3. Entonces, uniendo con lo que le dice en Zacarías capítulo 3, ¿no? Jehová te reprenda, Satanás. Y luego dice, Jehová que eligió a Jerusalén. Y estoy seguro que Satanás sabe que Jerusalén es el centro de todo. Y Daniel entiende. Por eso Satanás se ha esforzado en querer borrar al pueblo de Israel, ¿no? Por el pacto, la promesa de Génesis 12 y el pacto que hace también con Abraham en el capítulo 15, ¿no? Que sí, es como el meollo ahí. Ajá. Entonces, si vemos como el contexto ya un poco más abierto, Daniel, toda su vida de oración, de ayuno, de devoción, obviamente era porque amaba a Dios, y al amar a Dios amaba su corazón, y en el corazón de Dios está Jerusalén. Entonces, si Satanás sabía que si cortaba eso, jamás iba a volver el pueblo de Israel, sí, o los judíos a la ciudad. Entonces la ciudad, sí, no iba a poder ser levantada. Y eso está aún en este tiempo. Ajá. ¿No? Y ha habido como muchos engaños, ¿no? En este tiempo de cómo el Señor quiere frenar en la iglesia su vida devocional. No amar el corazón de Dios, no entender el corazón de Dios, ser incrédulos al corazón de Dios o ser indiferentes. Entonces Satanás se ha esforzado en hacer eso, ¿no? En diluir la vida de oración, en ver que la vida de oración es algo menospreciable, ¿no? Sí. Entonces Satanás se ha encargado de eso, sí, como que quiere parar la obra de Dios, frenando a los intercesores, frenando a la gloria, como que todo está en el activismo, en el vamos, hagamos, sino que el activismo esté mal, pero cuando es fundado en otras cosas que no es la oración o el lugar secreto, entonces es cuando es como extraño, raro. Y al final veo como ahorita la iglesia, ¿no? Como que muchas veces estamos alejados o
indiferentes al corazón de Dios, ¿no? Sí. Que está en Jerusalén, de alguna forma. Entonces, no de alguna forma, está en Jerusalén. Sí. Entonces, por ejemplo, está el extremo, ¿no? Unos, no tanto Israel, ¿no? Ya, nosotros somos la Israel espiritual, somos, ¿no? Pero también está el otro extremo, hay que judaizarnos, ¿no? Y no sé qué. Y así, como que en esos dos extremos se está como dividiendo, pero la iglesia genuina que entiende el corazón de Dios, Sí. que se consagra, que tiene ese espíritu superior y actúa, trabaja, tomando todos esos recursos para el corazón de Dios. Sí. Va, aunque venga el edicto del rey al final de la era, me van a adorar solo a mí. Sí. Vamos a abrir nuestras ventanas Hacia Ajá. Jerusalén. hacia Sí. Jerusalén, Sí, sí, literal. sí. Ajá. Va a decir, salva a tu pueblo, Señor. Restaura a Jerusalén, aunque nos cueste la muerte. Sí, sí está bien tremendo. Para mí este versículo de Apocalipsis es muy importante, ¿no? Ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Pero también hay un versículo más en relación a Daniel con esta actitud de no amedrentarse o no retroceder o no frenar su vida devocional, aunque ya la ley determinaba que sería arrojado al foso de los leones, ¿no? Entonces dice Hebreos capítulo 11, versículo 35, la segunda parte, dice, mas otros fueron atormentados, dice, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. O sea, Daniel pudo decir, me van a arrojar al foso de los leones, y pudo decir, pues total, o sea, con que estos 30 días no ore a Dios, pues Dios entiende, ¿no? Que mi vida está de por medio, ¿no? O sea, Él no quiere que me muera ahorita, ¿no? Y entonces Él pudo como aceptar el rescate, digamos, frenando su vida de oración. Pudo aceptar un rescate y no pasar ese tormento, ese mal momento de estar toda una noche en un foso de los leones, ¿no? Pero dice aquí la Biblia en Hebreos, o sea, aquí se está hablando de este hombre, de Daniel, ¿no? Y de muchos otros santos, ¿no? Que prefirieron ser atormentados. ¡Qué tremendo! Sí. O sea, Daniel, y este capítulo 6 de Daniel también es como el capítulo 3 del horno de fuego, porque también los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, también vivieron estos versículos que les estoy mencionando, de Apocalipsis 12:11 y de Hebreos 11:35. Dice, entonces, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener una mejor resurrección, ¿no? Y la mejor resurrección es el reinar con Cristo, ¿no? Sí. Entonces, no sé si Daniel lo entendía en su cabalidad, en su totalidad, pero él percibía algo, o sea, Sí, no importa sí, que pierda la muerte aquí, algo vendrá de parte de Dios, ¿no? Y seguramente, más bien, rectifico, sí lo entendía, porque en el capítulo 2 vio cómo esa piedra no cortada con mano humana destruía esa gran imagen y se formaba un gran monte que representa el reino eterno de Dios, ¿no? Sí. Entonces él sabía, Sí, tenía una certeza, una seguridad en su espíritu de que le esperaba algo glorioso, ¿no? Una mejor resurrección, y es el reino con Cristo, ¿no? Y era su esperanza, ¿no? O sea, al final Sí. decía, sí, me van a matar, pero yo sé que viene una piedra que va a desmenuzar todos estos reinos, Sí. y por esa esperanza, aunque yo me muera, sé que va a venir, y estoy seguro que conocía la resurrección y todo eso, y decía, Sí. o sea, me van a matar, no importa, porque el Señor me ha dado esa esperanza de que va a venir su reino, Sí. y va a desmenuzar todo esto, ¿no? Ajá. Y es lo Sí. que dice Apocalipsis 13, ¿no? Que conociendo eso, dice, el que espada mata, a espada debe morir, ¿no? Sí. Dice, y esta es la paciencia de los santos. Entonces, conociendo esa esperanza, es como diciendo, puedes matarme, quitarme la Sí. vida, pero viene esa roca. Viene Sí. mi amado con la espada aguda de 2 filos. Sí. Así como me vas a matar a mí, te va a él a destruir por amor a mí y por Sí. darme mi venganza, que es su venganza primeramente. Sí. Dice, y esa es la paciencia de los santos. Entonces ellos vivían paciencia, esperando, saludándolo de lejos. Sí. Tenían claro, yo también estoy seguro que Abraham, todos ellos, los profetas, tenían claro Sí, lo que iba a sí. pasar, estoy Sí, seguro. Sí, porque Hebreos 11 es un testimonio Sí. de eso, que ellos lo pudieron mirar de lejos, pudieron saludarlo, pudieron contemplarlo, ¿no? Entonces, está interesante. Y quiero añadir un versículo más en este sentido. Romanos 12:1
Fíjense lo que dice. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. O sea, ellos estaban ofreciendo sus cuerpos, ¿no? Jesucristo ofreció su cuerpo. Sí. Fue un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, Amén, ¿no? sí. Y este hombre, como un tipo de Cristo, Daniel, también estaba entregando su cuerpo. Sí. Qué tremendo, ¿no? Se me hace a mí impresionante. Y bueno, entonces, pues ya a final de cuenta fue arrojado al foso de los leones. Pues Darío lo apreciaba, ¿no? O sea, vemos la gran estima, ¿no? O sea, Sí. de hecho a Darío se le fue el sueño, ¿no? Triste. Ayunó. Es muy similar a lo que pasó con Jesús, ¿no? Que lo presentan a Pilato y Pilato dice, no quiero yo, Sí. pero me están diciendo esto y Exacto. el pueblo y todo es un cuadro muy similar, ¿no? Sí, porque aún esto de que los sátrapas y gobernantes estaban buscando algún detalle para deshacerse de Daniel, fue lo mismo con Jesucristo, con los fariseos y los escribas y los sacerdotes, que constantemente estaban viendo la manera de atraparlo en alguna palabra, en algo para poder matarlo, ¿no? Y nunca vieron nada, tuvieron que contratar a testigos falsos, ¿no? Sí. Para crucificarlo y todo este rollo, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, Daniel es arrojado al foso de los leones y bueno, pues allí también hay algo interesante. Que quiero decir algo más, algo en relación a esto que mencionabas de cómo Dios le importa mucho Jerusalén, ¿no? Porque fíjense, o sea, ¿por qué Daniel prefirió morir en el foso de los leones y no frenar su vida devocional, de oración 3 veces al día? Es porque él, leyendo Jeremías, ¿sí?, se dio cuenta que los 70 años estaban a punto de cumplirse. Sí. Según yo, lo que pude estudiar un poquito, más o menos faltaban como unos 4 años para el cumplimiento de esos 70 años. Entonces, Daniel dijo, o sea, esto es algo importante. O sea, ¿cómo puedo frenar mi vida devocional, mi vida de oración? Aunque la vida vaya de por medio, ¿cómo frenar algo que Dios me está revelando a mí, no? O sea, no podía frenarlo, no podía detener esa revelación. Y él dijo, no importa que mi vida vaya de por medio, o sea, yo entiendo de parte de Dios que esto está por cumplirse y no puedo frenar esto. Entonces, él insiste en esta rogativa, en esta oración, en esta petición, en esta vida devocional, porque entendía, recibió la revelación leyendo Jeremías, que los 70 años estaban por cumplirse. Y digo, faltaban aproximadamente 4 años para los 70 años. Pero eso me hace pensar algo a mí para nosotros hoy, ¿no? Nosotros también hemos recibido de parte de este espíritu sublime, de este espíritu superior, que escudriña lo profundo de Dios, nos dice Corintios, 1 Corintios 3, y 2. Y Dios nos muestra las profundidades que hay en el corazón de Dios con su revelación y nos ha mostrado también mucho de los últimos tiempos, ¿no? Lo que va a acontecer. Entonces, podemos decir que nosotros también estamos viviendo a 4 años, no estoy diciendo que sean 4 años, sino entiendan lo que estoy diciendo, ¿no? Sí. Estamos, digamos, como a 4 años de que se cumplan muchas cosas de parte de Dios, ¿no? Sí. La venida del cumplimiento de muchas cosas en la Escritura, que su iglesia, que está llena del Espíritu Sublime, ha recibido revelación, ¿no? Entonces nosotros no podemos frenar tampoco nuestra vida devocional, Jamás. ¿no? Sí. Jamás. Entonces sabía Daniel que el tiempo de regresar estaba próximo, porque Dios tiene su interés allí en Jerusalén, ¿no? Era el tiempo de levantar nuevamente el templo que fue devastado por Nabucodonosor, ¿no? Que fue quemado, que fue saqueado, que dice Jeremías capítulo 51, hablando de Nabucodonosor, que fue como un dragón, ¿no? Sí. Dice que se tragó las delicadezas de Dios, y las delicadezas de Dios es el templo de Dios, es el pueblo de Dios, es la ciudad de Dios y los utensilios para ministrar a Dios en su templo, ¿no? Sí, ya para como completar o ¿cómo Sí. se dice? Añadir O complementar tu comentario. Daniel sabía Isaías 62.
Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Sí. Todo el día y toda la noche no van a callar jamás. Sí. ¿No? Si se acuerden de Jehová, no reposen y le den tregua. Imagínate Daniel, sí, que sabía la magnitud y la plenitud de los tiempos de alguna forma, como acabamos de hablar. Pero él sabía que tenía que cumplirlo en su temporalidad y ser obediente en su tiempo. Y él estaba en Babilonia. Sí. Y ve a la ciudad destruida y dice: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no van a callar jamás. Sí. Dice: y si se acuerdan de Jehová, no reposen ni le den tregua. Por eso dijo: no voy a parar mi vida devocional, así me cueste la vida. Porque quiero que esa ciudad, que es las delicadezas, las delicias de Dios, sea restaurado para siempre. Que es el séptimo día, que es el día de reposo. Ajá, sí. Sí. ¡Oh, está increíble! Sí, y adicional a esto, de que sabía ese capítulo de Isaías, pues también algo que nos revela este capítulo es que Daniel era una persona que conocía y estudiaba el Antiguo Testamento, ¿no? Los profetas, los salmos, conocía de David mucho, lo que escribió sus salmos, de Salomón, pues esto de abrir las ventanas hacia Jerusalén era Primera de Reyes capítulo 8, ¿no? La dedicación del templo. Exactamente, entonces él sabía, él tenía este entendimiento, como la iglesia de estos últimos tiempos la tenemos también. Entonces no podemos frenar pues nuestra labor, ¿no? Nuestra vida devocional de estar buscando al Señor en oración, ¿no? Si quieres escuchar el resto de este podcast, puedes entrar a nuestra página de Patreon. El enlace está en la descripción. O escucha la segunda parte, la cual publicaremos la próxima semana. Este fue un programa de Enquiridion, Entendiendo los Tiempos.